Las diferentes formas de habla escuchadas en Bremen, Alemania e Interlaken, Suiza, son consideradas dialectos regionales del alemán. Y aún así, cuando alguien de Bremen visita los Alpes suizos, probablemente no pueda entender las conversaciones entre los nativos. De manera similar, fuera de China, el mandarín y el cantonés suelen ser llamados dialectos chinos, pero tienen más diferencias de las que hay entre el español y el italiano. Por otro lado, hablantes de danés, noruego y sueco, que son reconocidos como idiomas diferentes, pueden comunicarse usualmente en sus idiomas nativos con poca dificultad. Además, las novelas turcas, televisadas sin doblaje ni subtítulos, son los programas más populares en la zona de Azerbaiyán de habla azerí. Entonces, ¿cuándo se considera a una forma de habla un dialecto o un idioma? Parece lógico que el nivel de comprensibilidad mutua determinen si dos formas de habla se clasifican como idiomas distintos o como dialectos de un mismo idioma. Pero hay muchas ocasiones en donde este no es el caso. Tal vez la diferencia entre un idioma y un dialecto no tenga nada que ver con la pronunciación, el vocabulario o cualquier otra característica lingüística. Sin embargo, tampoco es casualidad, es una cuestión política. La base para lo que se denomina oficialmente un idioma fue formada por el surgimiento de estados nacionales europeos alrededor de los años 1500, para establecer y mantener gobiernos centralizados, delimitar territorios y sistemas educativos gubernamentales. Muchas naciones promovieron un idioma estándar. La forma de hablar, que se elegía como idioma estándar, se basaba en lo que la gente hablaba en la capital. Y si bien otras maneras de habla persistían, a menudo se trataban como inferiores. La tradición se extendió alrededor del mundo con la colonización europea hacia tiempos modernos. Italia, por ejemplo, tiene al menos 15 de lo que podría llamarse dialectos regionales. Uno de ellos, el florentino, se convirtió en el italiano estándar cuando el país se unificó políticamente en 1861. Fue seleccionado ya que Dante y Maquiavelo lo usaron en sus obras originales, y llegó a representar una imagen de la identidad nacional italiana que algunos encontraron particularmente deseable. Más adelante, en su intento de establecer un Estado fascista unificado, el dictador italiano Benito Mussolini vio la estandarización del idioma como un objetivo importante. Su gobierno promovía el italiano estándar, mientras prohibía otras formas del habla de la esfera pública, acusándolas de retrasadas y no sofisticadas. En todo, desde postulaciones de empleo hasta testimonios en tribunales, los idiomas actúan como guardianes. Por ejemplo, un estudio de 1999 demostró que los propietarios respondían a consultas por departamentos en función de la forma del habla de los posibles inquilinos. Cuando hablaban inglés vernáculo afroamericano o IVAA, era más probable que los propietarios rechazaran sus peticiones. Cuando hablan inglés estadounidense estándar, que usualmente se asociaba con ser blanco, los propietarios reaccionaban de una manera más positiva. Ambas maneras del habla se consideran como dialectos del inglés. En los Estados Unidos, algunas personas señalaron el IVAA como una manera incorrecta o simplificada del inglés estadounidense. Pero el IVAA sigue reglas gramaticales consistentes tan sofisticadas como cualquier otra forma del inglés. Los lingüistas tienden a evitar el término dialecto. En su lugar, optan por llamar variantes a las diferentes formas del habla. Así, los idiomas son vistos como grupos de variables. El idioma inglés está formado por variedades, entre ellas el británico estándar y el estadounidense, el IVAA, el nigeriano, el malayo, entre otros. Cada uno tiene su historia y pronunciación, vocabulario y gramática característicos. Pero la línea divisoria entre las variedades es borrosa. El idioma humano, en toda su gloria evolutiva y polinizadora, resiste naturalmente el impulso a ser clasificado prolijamente. A veces, las formas del habla existen en una progresión lingüística donde se solapan con otras, y las diferencias entre ellas son graduales e ininteligibles. Esa es la asombrosa belleza del dinámico, diverso y maravilloso universo de la comunicación humana. Los estudiantes de todo el mundo están desarrollando sus ideas en charlas estilo TED con los materiales de las charlas para estudiantes de TED-Ed. Maestros, pueden descargar este plan de estudios gratuito en ed.ted.com/español/materiales.